¿Cómo llamaremos estos nuevos años de gobierno militar? Lo llamaremos el tercer militarismo. Es un nuevo ciclo, otro ciclo más, un nuevo ciclo de militares en el poder. Recuerda que ese nombre lo pone el historiador Jorge Basadre. El tercer militarismo surge en el Perú para evitar una revolución. ¿Una revolución de qué partidos? Profe, ¿recuerda usted qué partidos eran aquellos que a finales del época Oncenio estaban ya proponiendo revoluciones? Recuerden, chicos, los partidos de masa, ¿no? Comienzan a ser pues muy populares, sobre todo a las afueras de Lima y luego en Lima, ¿no? Tanto del sector campesino, indígena, como del sector también obrero. Nos referimos al Partido Socialista, Comunista y al Partido Aprista, ¿no? Así es. Efectivamente. Entonces, para evitar que esos partidos llegaran al poder, los militares, el ejército básicamente toma el poder e implanta un régimen militar. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta ese detalle importante. Ahora, ¿quién va a ser el líder de esa fuerza militar peruana? El coronel Luis Sánchez Cerro, que en primer lugar depone a Leguía, bueno, ahí dice Lejía, debe ser Leguía, ¿correcto? Bueno, Leguía también como que limpia a Leguía, ¿no? Lo saca de la política e impone un gobierno autoritario. Entonces Sánchez Cerro inicia su gobierno como un dictador, aquel que ha dado un golpe de Estado. Pero chicos, los peruanos de aquel entonces estaban todavía muy descontentos. ¿Con qué? Acababa una dictadura y empezaba otra. Entonces obviamente no iban a tolerar que Sánchez Cerro llegara al poder mediante esa forma. Por eso Sánchez Cerro convoca elecciones y por primera vez en la historia del Perú, atención, se inaugura el Jurado Nacional de Elecciones que va a desarrollar o va a llevar a cabo todo el proceso electoral, donde van a participar en las elecciones de 1931 Ayer Latorre y Sánchez Cerro. ¿Quién ganó las elecciones? Obviamente Sánchez Cerro, con lo cual se inició su gobierno del 31 al 33. Los apristas, ¿cuál va a ser la actitud del APRA frente a Sánchez Cerro? Bueno, los apristas van a luchar contra Sánchez Cerro porque lo van a ver como un gobierno autoritario, como un régimen que no está dando paso a la democracia, y por ende va a haber una fuerte confrontación entre apristas y Sánchez Cerristas. Ante eso, Sánchez Cerro, ¿qué es lo que hace? Propone una ley, la ley de emergencia, para prohibir que, por ejemplo, el APRA pueda tener una participación democrática en la vida política del país. Persecuciones, arrestos, deportaciones, inclusive también encarcelamientos de muchos dirigentes apristas que eran vistos por el gobierno como enemigos políticos. Por otro lado, un gran contingente de apristas en Trujillo inicia una rebelión, eso se llama la rebelión de Trujillo. El gobierno Sánchez Cerro utilizó la fuerza violenta, hubo una fuerte represión, muchos muertos apristas, muchos trujillanos, y eso fue el año de 1932, año que se le llamó el año de la barbarie, para que te imaginas todo la situación sangrienta que vive el Perú. En otras palabras, el Perú va a tener un periodo de mucha inestabilidad política. Chicos, pero paralelamente a eso, ¿cómo se encontraba la economía peruana? El profesor nos había indicado que estaba en crisis. Y para tratar de solucionar la crisis va a llegar al Perú una misión económica procedente de Estados Unidos, la misión Kennedy, que le propone al gobierno de Sánchez Cerro las siguientes medidas. Le dice, ¿no? Sánchez Cerro, para que los bancos en el Perú no generen endeudamiento y no generen, por lo tanto, mayor incremento de masa monetaria al mercado, que genera inflación, es mejor que haya una institución que regule la emisión monetaria en el mercado. Y así nace, chicos, el Banco Central de Reserva del Perú, que hasta ahora es vigente, ¿no es verdad? Y se encarga de la emisión y la regulación monetaria en nuestro mercado para evitar una forma de inflación. Chicos, ¿es o no es esa medida una intervención del Estado en la economía? ¿Será o no será una intervención del Estado en la economía si es que el Estado crea un banco que regule la masa monetaria? Creo que tú estás pensando que sí, ¿sí o no? Claro, la misión Kennedy tenía como inspiración las ideas keynesianas, el intervencionismo en la economía, que era algo, digamos, algo extendido en el mundo capitalista durante los años 30. No obstante, también vamos a encontrar una fuerte medida política del gobierno Sánchez Cerro. Se va a promulgar la Constitución del año 33, que establece, para empezar,
que las mujeres en el Perú, bueno, un gran grupo de mujeres, no todas en todo caso, tendrán el derecho al voto, pero para elegir alcaldes. El único problema es que este voto femenino no se ejerció a lo largo del tiempo, pero ya había un primer avance. Se aprobó la ley del voto femenino para elecciones municipales. Pero hay algo también importante en la Constitución que ves ahí. Se declara al Partido Aprista Peruano y al Partido Comunista fuera de ley. Son partidos que van a ser llamados ilegales y no van a participar en las elecciones. Por tanto, estos partidos que se supone o se suponía eran partidos internacionales, porque en el caso del APRA tenía vínculos con México y en el caso del Partido Comunista vínculos con la Unión Soviética. La Constitución establecía que estos partidos aparentemente internacionales no pueden participar en las elecciones. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Las familias más ricas del Perú, la oligarquía, que justamente incentivó en el Congreso esta medida, va a ser aquella grupo social que va a manejar no solamente la vida política del país a través de la Constitución, sino también implantar el modelo económico para el país, el modelo agroexportador, que es el modelo económico que le conviene a la oligarquía, la exportación de caña, azúcar, algodón. ¿Ya? Entonces, esa Constitución, por lo tanto, le garantizó el poder a la oligarquía. No obstante, chicos, va a ocurrir un incidente internacional, va a haber un problema con Colombia. ¿Cómo se va a llamar ese problema con Colombia? El incidente de Leticia. Profesor, ¿de qué trata este incidente de Leticia? ¿Nos comenta, por favor? Recuerden, chicos, el incidente de Leticia era pues un conflicto, o surgió, ¿no?, como un conflicto con Colombia, de acuerdo a un área muy rica en la producción, recuerden, de caucho, que estaba de moda en el mundo, ¿no? Entonces, la alta demanda, bueno, empresas internacionales extraían el caucho, explotando a la población indígena, también peruana y también colombiana, ¿no? En realidad, la situación era por intereses internacionales, se desató el problema, ¿no? Colombia, lógicamente, pues, tomaba como suya esos territorios, y bueno, pues Estados Unidos también metió las narices en ese asunto, ¿no? Para poder solucionarlo y no chocar con la producción del caucho. Excelente. Entonces, en ese momento, el Perú entra en un conflicto con Colombia, el Perú está listo para ir a la guerra, pero justo, ¿qué pasó? Asesinan a Sánchez Cerro. Algunos señalan que fue sus opositores. Lo cierto es que cuando matan a Sánchez Cerro, el Congreso no convoca elecciones. Recuerda que fue un periodo autoritario. ¿Qué hace el Congreso? Llama al general Óscar Raimundo Benavides para que prosiga los años que le quedan al gobierno de Sánchez Cerro. Y Benavides, en primer lugar, va a poner fin al conflicto con la Gran Colombia. Él va a ratificar el Tratado Salomón-Lozano, con el cual, recuerdas, el trapecio amazónico se quedará en el territorio colombiano. Ya el Perú no reclama ese territorio. Pero recuerda bien que en la época de Sánchez Cerro había una crisis económica, ¿sí o no? ¿Sabes qué cosa veremos con Benavides? Va a haber una reactivación económica. Debido, en primer lugar, a que la Segunda Guerra Mundial está por estallar. Y tú sabes que la Segunda Guerra Mundial económicamente siempre ha convenido al Perú, ¿sí o no? Porque el Perú, ¿qué cosas exportará? Materia prima, ¿recuerdan? Azúcar, algodón, el caucho, las lanas e incluso petróleo. De tal forma que la economía empieza a recuperarse. Con esos ingresos económicos y el gobierno de Benavides va a fomentar obras públicas, en especial la construcción de grandes carreteras. Tenemos la carretera Panamericana y el comienzo de la carretera central, que son importantes ejes de articulación, donde las ciudades que están alejadas de la costa de alguna manera o muy cerca de la costa están interconectadas para agilizar el comercio. Y también el comercio y la exportación de materia prima, especialmente al mercado norteamericano. Esa fue la función que cumple la idea de carreteras, ¿sí? Agilizar el comercio y el vínculo del Perú con el mercado norteamericano. Por eso su lema de gobierno de Benavides fue esta, mira, orden, bueno, ya entenderás, Benavides es un militar, mira Benavides, tiene más o menos el bigotito de Hitler, claro, no fue un nazi, por supuesto, pero sí tenía una simpatía con el fascismo. Precisamente en esta época hay un partido político que va a ser el más poderoso del tercer militarismo, la Unión Revolucionaria, que simpatizaba con el fascismo italiano. De ahí la idea de orden, ¿no? El orden es la mano dura, ¿no? Todavía sigue persiguiéndose
al APRA y al comunismo. Paz, porque obviamente va a garantizar la paz interna mediante la represión y la paz externa con el acuerdo con Colombia, que fue la ratificación del Tratado Salomón Lozano. ¿Y trabajo para qué? Para que la clase trabajadora, en vez de estar, digamos, ¿no? Fomentando protestas sociales, conflictos, la idea era que el Estado atraiga a la clase trabajadora dándole trabajo. ¿En dónde? En el sector público, específicamente en el rubro de la construcción. ¿Ya? Y por eso también se crearon barrios obreros que garantizaban ciertos beneficios sociales al trabajador y así también como comedores populares. ¿Ya? Esa es la idea de Benavides, tratar de pacificar al Perú a través de obras públicas. ¿Está bien? Pregunta, ¿el Perú salió de la crisis? Digamos que están empezando a salir de la crisis por la Segunda Guerra Mundial, pero también no olvides que en su gobierno estalló la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasará en toda la Segunda Guerra? La economía está creciendo. ¿Qué gobierno va a recibir el país con una economía creciente? El gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que para 1939 llega a la presidencia. Ugarteche es un político que tú tienes que vincularlo siempre con la industria, ¿ya? Justo en los años 30, 40, se empiezan a sentar ciertas bases para la industria del país. Obviamente tú te imaginas que gracias a la Segunda Guerra se sigue exportando materia prima, mira acá estoy subrayándolo, ¿está bien? Pero ocurre algo interesante. La Guerra Mundial provoca que los principales productos de consumo que el Perú compraba antiguamente, como el caso de la leche, el arroz o productos manufacturados, debido a que la guerra se está dando en muchas partes del mundo, la guerra termina consumiendo estos productos que son generados por las industrias a nivel mundial. El Perú era antes un país importador de productos manufacturados, ¿no? Y debido a que la guerra está quitándole estas manufacturas, dentro del Perú hay una política de promover industrias para generar precisamente manufacturas dentro del Perú. Pero una base para hacerlo es justamente la explotación o la producción del acero, porque el acero es un elemento que va a concatenar otros rubros de la industria. Por eso el gobierno de Prado va a fomentar la llegada de inversión extranjera. Se llama las corporaciones de desarrollo. ¿Ya? Entonces, ingenieros peruanos, ingenieros norteamericanos deciden buscar determinados lugares del Perú donde hay un recurso para explotar. Así se fueron, por ejemplo, al Santa, donde van a con el tiempo instalar ahí una siderúrgica, la de Chimbote, la producción de acero en cantidad, relacionada también allí en el río Santa con la central hidroeléctrica, ¿no? Que tiene una gran relación allí, ¿no? Energía eléctrica con industria. Y también en el caso del Amazonas, para la extracción industrial del caucho, que va a ser muy importante para la empresa, por ejemplo, Goodyear, y eso nos indica que las inversiones peruanas en industria principalmente provienen de los Estados Unidos. ¿Ya? La guerra deja por lo menos algo al Perú. La guerra deja al Perú, la Segunda Guerra deja al Perú bases industriales, como te das cuenta, pero dependientes del capital estadounidense. Por otro lado, chicos, la política de Prado fue una política ya no tan represiva como la de Benavides o como la de Sánchez Cerro todavía. Es una política, un poco tolerante, un tanto tolerante tanto con el Partido Comunista Peruano, así también como el APRA, que a pesar que ya no va a ser perseguida, pero también el APRA no puede todavía postular a las elecciones, debido a que, recuerdas, a la Constitución del 33. Entonces hay una suerte de tolerancia por los partidos de masa. Algo también importante, en 1945 el Perú declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Sí, en el 45 el Perú declara la guerra al eje. Y como parte de esa declaratoria de guerra, el Perú se va a la línea de los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con los Estados Unidos. Hay una especie de relación entre Perú y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El reflejo de esta relación es que en Piura se instala una base militar norteamericana, la base del Pato. ¿De acuerdo? Y finalmente, en los años 40, vamos a tener un censo que establece que gran parte de la población peruana todavía se sigue concentrando en el mundo rural, mientras que el resto de la población peruana se ubica en la zona urbana, pero ocurre que desde los años 40, 50, 60 en adelante, la relación de población va a ir variando. Se va a producir una inmensa masificación de migrantes a la ciudad,
lo cual va a generar que las ciudades, como hasta ahora vemos, se incrementen en masa poblacional. Ahora, ¿debido a qué se debe eso? Un factor para ello fue la industrialización. La industria focalizada que había en la costa jaló esa mano de obra al mundo urbano, costeño principalmente. ¿Ya? Esos son los cambios que está generando, como te das cuenta, las bases industriales también, ¿ya? Efectos migratorios. Y finalmente tienes acá el acontecimiento más importante a nivel internacional que el Perú afronta. ¿Será la Segunda Guerra? No. Será la guerra contra el Ecuador, ¿correcto? Una guerra que el Perú la va a ganar. Pero esa guerra, ¿por qué se dio? Profesor Víctor, ¿por qué se da la guerra contra Ecuador? Nos comenta, por favor. Recuerden que aquí la situación es que no había una demarcación definida con el Ecuador, ¿no? No había un límite establecido. En ese tiempo tampoco no estaba esto de moda de las coordenadas, ¿no? Demarcación con GPS, no teníamos nada de ello. Y lógicamente había un interés por parte geopolítico también de Ecuador de tener su salida, según ellos, soberana hacia el río Amazonas, ¿no? Entonces eso implicaba tener territorio o invadir o ocupar territorio peruano. Es por ello que se desata este conflicto, ¿no? Más por el interés ecuatoriano de llegar al Amazonas, ¿no? De manera libre, ¿correcto? Ya, es por ello que también está ahí la situación. Así es. Entonces, finalmente Perú gana la guerra de alguna forma, pero un año más tarde, en el 42, se firma este protocolo de paz, amistad, límites de Río de Janeiro, donde se establece una cierta línea demarcatoria, pero hay partes que todavía no lograron demarcarse. Por eso esas partes van a generar luego otros conflictos con Ecuador, básicamente en los 90, con el llamado conflicto del CENEPA, por ejemplo, ¿no? Pero por lo menos hoy es un avance para la fijación de fronteras. Pero no olviden, chicos, Así, sí. profe. Sí, claro, se avanzó con la demarcación, ¿no? Se estableció la línea, como usted dice, pero el problema que fue que no se terminó de colocar los hitos. Así Y ese es, sería el otro problema más adelante, ¿no? En los hitos. así es. Y justamente haciendo una comparación, recuerda que con Ecuador sería uno de los últimos países con fijar estas fronteras, que todavía no están colocadas los hitos, pero ya era un primer avance, porque ya teníamos tratados con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile a nivel terrestre. Con Ecuador sería uno de los últimos países, por eso tuvimos guerras más adelante, bueno, una guerra siguiente con Ecuador en la década de los 90, ¿no? Bien, entonces, en este escenario, llegamos al año 45, acaba la Segunda Guerra Mundial, acaba el gobierno de Prado, y llegamos a un siguiente gobierno que, digamos, se inicia en el 45, un gobierno que va a tener que enfrentar los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que la Segunda Guerra Mundial favoreció el Perú en la exportación de materia prima. Pero se acaba la Segunda Guerra Mundial, chicos, Perú seguirá exportando materia prima. Difícil, ¿sí o no? Por eso que aquí viene la caída de las exportaciones. ¿Está bien? El gobierno se queda sin ingresos, sin recursos fiscales. El gobierno se queda sin dinero, para ser más exacto. ¿Qué hace el gobierno? Decide incrementar impuestos a los exportadores de materias primas, quienes a la vez, como sus dineros estaban mermando, porque ya no exportaban como antes, el gobierno encima le incrementa impuestos a los grandes propietarios. Claro, el propietario peruano, el gran propietario, puede pagarlo, tiene dinero para pagarlo. El problema, ¿sabes cuál es? Que Bustamante iba a canalizar esos impuestos para la promoción de obras públicas. Bustamante quería impulsar la construcción de escuelas, viviendas, crear empresas del Estado. Incluso Bustamante crea una empresa del Estado llamada la Empresa Petrolera Fiscal, encargada de la extracción de petróleo en Piura para que ese petróleo sea usado, bueno, de alguna forma utilizado por el Estado, abaratado y por tanto que llegue a un precio más cómodo a los sectores populares en el país, a un precio diferente de lo que estaba generando la empresa norteamericana, si tú recuerdas, la IPC. Era una empresa estadounidense, esta empresa que sacaba petróleo de Piura. Entonces era la forma de cómo competir en el mercado, petróleo nacional, bueno, combustible nacional a bajo costo, con el combustible que está generando el capital extranjero en el Perú, pero a un precio alto. Se dan cuenta que el Estado aquí tiene una injerencia en la economía, ¿sí o no? Inclusive eso lo ratificamos con una siguiente medida de Bustamante, la ley de Yanaconaje. Es una ley que determinaba que todo trabajo indígena en los grandes latifundios de la sierra, que eran propiedad de los gamonales,
Ahora con esa ley los gamonales tendrían que pagar a los indígenas determinado salario. Imagínate, el gobierno Bustamante como que está entrando en competencia con el capital norteamericano. El gobierno Bustamante está colocando impuestos a los hacendados, a la oligarquía, y ahora el Bustamante está obligando a los gamonales a pagarle salario a los indígenas que trabajan en los latifundios. Bustamante se gana enemigos políticos. Pero ¿por qué Bustamante hacía esto de esta forma? Porque quería reformar el país, quería generar un país más democrático y menos oligárquico, más inclusivo y menos excluyente. Pero eso le va a costar a Bustamante, ¿sabes por qué? Porque en el Parlamento Bustamante se va quedando solo. Bustamante no tenía partido político. Era más o menos la versión de Vizcarra en la idea de que no tenía partido político, algo así. Inclusive sus antiguos aliados, el Partido Aprista Peruano, va de alguna forma rompiendo un poco la alianza con Bustamante, en la medida que Bustamante iba optando por los militares, porque él pensaba que con los militares tendría mayor, digamos, respaldo en el gobierno. Bustamante se aleja del APRA, se acerca a los militares, y por otro lado, chicos, la presencia de los militares en el gobierno implicaba un retorno del autoritarismo, ¿sí o no? Por eso que el APRA sale otra vez, en otra consigna de levantar una sublevación contra el nuevo gobierno de Bustamante. Hay un levantamiento bueno, de marinos en el Callao, apoyados por el APRA, que estaba en protesta con esta alianza entre Bustamante y ciertos sectores militares, pero los militares terminan por presionar a Bustamante para que ordene la represión contra el APRA. El APRA es declarado otra vez ilegal. Bueno, ya estaba declarado ilegal con la Constitución del 33, pero otra vez el APRA lo ratifica como ilegal. Hay una matanza de apristas, y a continuación estos mismos militares terminan dándole golpe de Estado a a Bustamante, y estos militares estaban encabezados por Manuel Odría. Ya claramente Bustamante no pudo reformar el país porque tenía poco apoyo por parte del Congreso peruano. ¿Te das cuenta? Las luchas entre el Congreso y el Ejecutivo generaron la debilidad de la democracia en el Perú. Resultado, golpe de Estado. ¿Qué viene a continuación? Un gobierno dictatorial, el gobierno de Manuel Odría. Pero, chicos, nunca olvides, por favor, a Bustamante. Él va a decretar una medida importante a nivel internacional que trasciende hasta el día de hoy. La ley de 200 millas marítimas, que le permite al Perú acceder a una parte del Océano Pacífico, le da soberanía sobre esta parte del Océano Pacífico, permitiendo que a lo largo de los años la economía peruana pueda aprovechar al máximo estos recursos hidrobiológicos del mar. Y eso va a ser importante porque en los años 60 el Perú se convertiría en la primera potencia pesquera. Eso es una cuestión legal muy importante que deja Bustamante hasta el día de hoy. Muy bien, ahí está Bustamante, sus últimos días de gobierno. Bustamante sale del poder en el 48, entra Odría. Acá está la matanza del gobierno Bustamante contra los apristas que se habían levantado en armas debido a que Bustamante se unió con los militares, ¿sí o no? Bueno, al final, Bustamante en vano se une a los militares, estos le dan golpe de Estado, llega el general Odría, que se subleva desde Arequipa, llega a Lima e implanta un régimen militar. Sí, profesor. Un detalle nomás, con respecto de las 200 millas, por si acaso, no es tampoco creatividad peruana, ¿ya? Claro. Sino que en realidad es una estrategia geopolítica internacional, ¿ya? Que Estados Unidos es el primero en realidad de implementar esto de las 200 millas. Es más, Estados Unidos proponía 300 millas. Y esto en el contexto de que todavía en el marco de la Guerra Fría. Ya se ve que acabó la Segunda Guerra Mundial, estamos en marco de la Guerra Fría, y de alguna manera, para tener bases militares o una cercanía, ¿no?, a territorio tanto japonés, que era el aliado, o iba a ser el aliado, con territorio soviético. Entonces, ampliar las 200 millas en el Pacífico era el objetivo norteamericano. Y también, de paso, en el Atlántico, ¿no?, para estar cerca de Europa, en caso por ahí Alemania vuelva a portarse mal, ¿no? Y, lógicamente, Estados Unidos lo hizo, y el peruano, pero el Perú, tú sabes que somos buenos para copiar y pegar, ¿no? Entonces, en el Perú también se decidió imitar, y es por eso que nace la idea de establecer las 200 millas, ¿correcto? Para el tema de soberanía, ¿no? Un tema estratégico, y a lo cual se oponía Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y finalmente la ONU nos da la razón y nos permite establecer esas 200 millas. Nada más, profe. Claro, profe, y fue bastante beneficioso, como dijimos, a mediano plazo por el tema del desarrollo pesquero en los años 60, ¿cierto, profe?
Así es, profe, así es. Después viene algún pesquero. Así es, ¿ya? Exacto, ¿no? Ahora, si ustedes dicen, no, profesor, pero si ya con Bustamante ya se estaba decretando su gobierno 200 millas, ¿por qué el siguiente gobierno que vamos a ver ahora en Dodría no se inició en los años 50 algún pesquero? ¿Por qué recién se tuvo que esperar en los años 60, ¿sí o no? O sea, 20 años después. Porque en los años 50, en la época de Dodría, chicos, el gobierno de Dodría no buscaba de alguna forma industrializar la economía peruana. Dodría quería mantener el viejo modelo del Perú. ¿Cuál es el viejo modelo económico peruano, chicos? Que viene desde la República Aristocrática, viene desde la Reconstrucción Nacional, viene desde después de la Guerra del Pacífico, imagínate, la exportación de materias primas, ¿sí o no? Recuerda que Bustamante intentó cambiar un poco ello. Odría deshace esas reformas, Odría vuelve al viejo esquema, por eso dicen que Odría, su gobierno, el ochenio, fue el gobierno que apoyó a la oligarquía, las familias exportadoras, y para ratificar ello, llega al Perú una misión económica, miren chicos, la misión Klein. Profe, usted dijo hace rato la misión Kemmeret. Sí, la misión Kemmeret vino al gobierno de Sánchez Cerro. Yo te había comentado eso, era para que el Estado intervenga en la economía, ¿sí o no? Ahí, por ejemplo, crea el Banco Central de Reserva del Perú. Pero la misión Klein fue distinto. La misión Klein proponía que el Estado no intervenga en la economía. La economía lo maneje los empresarios privados y los empresarios extranjeros. Eso se llama la política liberal. Eso era una decisión que venía de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias a esa misión Klein, la economía peruana mantuvo su economía agroexportadora. Se exportó, ahora sí, el algodón. Sí, acá es la época del algodón, chicos. Profe, ¿y el azúcar? El azúcar empieza a perder volumen de exportación, ¿correcto? El algodón alcanza su gran auge en esta época, incluso el algodón es llamado en esos años el oro blanco. ¿Y en base a qué, profesor? Es que justo en esos años 50, ¿recuerdas? 1950, 1953, estalló la guerra de Corea. ¿Te acuerdas quiénes se enfrentaron? Corea del Norte, comunista, contra Corea del Sur, capitalista. ¿Y el Perú a quién crees que apoyó? ¿A Corea del Norte comunista o a Corea del Sur capitalista? Creo que tu intuición te dice que apoyó a Corea del Sur, ¿sí o no? Por supuesto, entonces ese gran volumen de exportación de algodón, bueno, también caña de azúcar, o azúcar, perdón, pero en menor cantidad, caucho, lanas, etcétera, generó que la economía vuelva a crecer, ¿ya? Y de alguna forma Odría fomentó empleo, tanto es así que su lema de gobierno fue salud, podría implementar, por ejemplo, hospitales, seguro social del empleado, educación, Odría va a fundar colegios, creo que, bueno, no creo, sino que hasta ese momento, hasta el siglo XX, chicos, ningún gobierno había impulsado la construcción de colegios en gran parte del Perú. Y eran colegios masificados, ¿no? Colegios grandes. Profe, ¿usted recuerda qué colegios estamos hablando en la época de Odría? Ojo, recuerden que hasta este periodo, en realidad el colegio que tenía que atender a la demanda era pues en Alfonso Ugarte el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Que eran los más grandes. Pero ya aquí la demanda, además un detalle, profe, justo vamos a mencionar, ¿no? Comienza Sí. poco a poco a darse la migración provinciana. Y Así esa migración, es que el provinciano, por cuestiones culturales, hacen hijos, son buenos en ese aspecto, y lógicamente estos niños les demandaban pues educación, atención educativa. Y es por eso que se da este boom de la construcción de colegios, unidades escolares, las famosas unidades escolares, ¿no? El Melitón Carvajal, los Ugarte, entre los quizás más importantes para ese entonces, para atender esa demanda popular, ¿no? Así es. Efectivamente, chicos, la migración estimuló a que el gobierno vea que habían tantos migrantes en las ciudades, por ejemplo en Lima, ¿no? Mira, para empezar la migración viene del siglo XIX, la migración interna, pero es en los años 50 donde la migración crece de forma, digamos, exponencial. Debido a que la gente migra del campo a la ciudad, de la zona rural a la zona urbana. Uno, la industrialización, que no era tan grande en la costa, pero jalaba gente, ¿sí o no? La gente decía del mundo rural, me voy a la ciudad para buscar un porvenir, buscar mejores oportunidades educativas, mejores oportunidades laborales. El problema está que cuando llegaban las familias, no había viviendas. ¿Qué empiezan a hacer? Invasiones, ¿no es cierto?
y con el tiempo van naciendo las llamadas barriadas. San Martín de Porras, el Agustino, mi barrio, más adelante San Juan de Lurigancho, Comas, ya te imaginarás tu barrio, por ejemplo, ¿no? Tu barrio de repente fue producto de la invasión, de repente el barrio del profe también, ¿no? Huascarán, profe, Huascarán en San Martín. Ahí está el profesor en su barrio siempre. Ya, efectivamente, y toda esa migración presiona al gobierno de Adría para que el gobierno fomente construcciones de colegios de gran tamaño, como indicamos. Ahora, la construcción de colegios, la construcción de hospitales también fomenta empleo, ¿sí? Fomenta trabajo. Y eso es lo que justamente Adría genera. Recuerda que todos estos capitales que se están utilizando para estas obras públicas, correcto, vienen de la exportación de la guerra de Corea. Ahora, ¿saben por qué Odría decía eso también? Porque por otro lado, Odría, era un tremendo corrupto y muy aparte de eso, un tremendo represor. Odría había implementado un gobierno autoritario, especialmente contra su oposición. ¿Cuál fue o quién fue el mayor opositor al gobierno de Odría, chicos? ¿Qué partido político fue el mayor opositor al gobierno de Odría? ¿El Partido Comunista o el Partido Aprista? ¿Qué hizo usted, profesor? ¿Cuál fue el mayor opositor al gobierno de Odría? El APRA fue el principal, ¿no? Bueno, hubieron varios, ¿no? Pero el APRA era el que más se opuso. Claro, el APRA, ¿no? Es por esa medida que, por ese motivo, el propio gobierno de Odría va a implementar una medida, la Ley de Seguridad Interior, que es una medida represiva contra el APRA. Profe, ¿al APRA le dan duro a los militares? Sí, pues le dan duro a los militares, porque los militares implican el gobierno autoritario, la defensa del modelo agroexportador, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Muy bien, entonces mira, vamos a ver por partes. Mira, ¿qué dijimos? La migración, ¿sí o no? Resultado, las barriadas, se incrementan las barriadas. ¿Qué más? Recuerda que esta gente migrante no tiene, no, bueno, su mano de obra no es calificada, no vienen universitarios a las ciudades, viene gente que tiene educación básica, inclusive no tiene educación. Lastimosamente el gobierno no logra implementar una educación amplia para todos. Por ese motivo, estos migrantes, muchos tienen que incorporarse al comercio informal. Y poco a poco ese serrano, en buen sentido de la palabra, ese serrano que migra a las ciudades, se va empezando a destacar por el comercio informal, poco a poco va estudiando y va progresando de alguna forma, ¿correcto? Ese proceso de inserción al mundo urbano por parte de los serranos se llamó la cholificación. Y aparecieron los cholos power, por ejemplo, ¿no? Los emprendedores que hoy día llaman algunos, ¿verdad? De repente eres parte de ese proceso de la historia del Perú. ¿Está bien? Por supuesto, para terminar, Odría, para congraciarse con el sector femenino, recuerda que Odría también quiere ganar votos, porque Odría pretende postular para otro periodo más. Odría va a ceder el voto presidencial a las mujeres. Profe, pero usted no dijo que Sánchez Cerro le dio el derecho al voto a la mujer, sí, pero para las elecciones municipales. Acá hablamos de las elecciones presidenciales o generales. Aunque no para todas las mujeres, por si acaso, ¿eh? Sino para aquellas que tengan más de 21 años, sepan leer y escribir, bueno, y sean casadas. Se dan cuenta, es un porcentaje mínimo, ¿correcto? Pero llegamos al año de 1956 y ahí va a ganar un nuevo candidato, el candidato Manuel Prado Garteche, que lo va a desarrollar el profesor Víctor. Adelante, profesor. Ok, a ver, muchachos. Vamos a continuar entonces con todo lo que ha dicho el profe, ¿no? Por si acaso, ese detalle último de la aparición de las barriadas, ¿no? El proceso de cholificación, es algo interesante, justo con lo que les escribí en el chat a ustedes, puesto que, producto de esta aparición de este cholo emergente, en realidad, llamémosla, ojo, después buen sentido de la palabra, el cholo emergente, este personaje luego reclamará participación política. Mira un detalle, ¿no? En el gobierno ya Odría le permite el voto a las mujeres. Claro, todavía exclusivo, pero ya hay voto femenino. Y justamente esa idea de mayor participación en la vida democrática va a ser luego el reclamo de tanto el ciudadano de clase media como de este cholo emergente. Y vamos a verlo décadas después o años después, cómo esa clase media llega al poder. Un detalle. El profe te aclaró un detalle también acá esencial. Hasta estos gobiernos, sobre todo con las dictaduras militares o los golpes de Estado, siempre o usualmente, un 90% de coincidencia, estos militares realizaban una política que beneficiaba a la oligarquía, bajo una visión agroexportadora.
lamentablemente hemos tenido y seguimos teniendo esa visión agroexportadora de materias primas. Pero ya aquí, en estos gobiernos, ya posterior a Audría, comenzaremos a ver una emergente industria. Claro, no una avanzada industria, es una industria incipiente, pero ya es una industria. Y justamente ese sector industrial comenzaría a tener mayor poder. Y en un momento vamos a ver que hay un enfrentamiento entre ese sector industrial, entre esa población, esa economía industrial contra esa economía agroexportadora, por tener el control político, ¿no? Por beneficiar a una y frenar a la otra, ¿no? Bueno, entonces, con el profe dijo, llegamos acá al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, llamado el gobierno de la convivencia. ¿Y esto por qué? Debido a la alianza que va a tener con el APRA, ¿ya? El APRA vas a observar, o ha sido ya observando y escuchando, por ahí escribían problemáticos. Bueno, sí, pero también toma en cuenta que hay un detalle. Siempre estaba el temor de la aristocracia, porque el APRA, Víctor Raúl o Mariátegui, ¿no? En su momento, pudieran tomar el poder. ¿Por qué? Si ellos tomaban el poder, se entendía que todas las políticas del Estado iban a ir en contra de justamente esa economía capitalista a la cual ya estábamos habituados. Entonces, eran el temor, el miedo, ¿no? De que cambiaran toda la estructura económica que ya teníamos. Es por ello que siempre fueron reprimidos. Por eso que cada vez que la amenaza estaba de Víctor Raúl de tomar el poder, es que se daban golpes de Estado. Los militares entraban y acababan con esta situación, ¿no? La oligarquía auspiciaba esa situación o el Congreso. Muy bien, en este periodo entonces la convivencia, Manuel Prado va a gobernar, llega al poder, correcto, con la alianza con el APRA, ¿ya? Y es por eso que la denominación de la convivencia. En el aspecto económico, este gobierno se promulga la ley de industrias, ¿está bien? Justo lo que te decía, ya aquí la ley de industria favorece justamente el desarrollo de este tipo de sector, ¿ya? El cual va a generar más empleo. ¿Va a favorecer? Sí, profe, ¿en qué? En el empleo. Y justamente al haber más empleo, es por eso que justamente el provinciano sigue viniendo, ¿no? Hay mejores expectativas económicas, las condiciones de salubridad mejoran, y el problema es que este provinciano que llega a Lima, llega también con esa costumbre cultural de tener chacra al costado de la casa, ¿no? Y recuerda que todos alguna vez hemos sido provincia, tenemos familia provinciana, y nuestro abuelito, nuestro bisabuelito tenía chacras, hectáreas, y cuando migra a Lima, quieren tener esa idea, ¿no? Y acá en Lima, no, pues no, la situación es diferente. Es por eso que se tiene que ocupar, ¿dónde? Las zonas alrededor de Lima, las afueras de Lima. Y es por eso que lo que el profe dijo en su momento, así comienzan a aparecer las barriadas, ¿no? A las afueras de Lima. La Lima provinciana la llamaron, ¿no? En las zonas alejadas. Bueno, ok. Se promulga entonces la industria que favorecería generar más empleo y esto genera más migración. Se da el avance de la industria pesquera, lo que hace un momento comenzamos, ¿no? Y aquí comienza a darse el desarrollo y la base para el desarrollo industrial pesquero. Profe, ¿y eso por qué? Por la demanda internacional, ¿ya? Recuerda que en el mundo, en estas décadas, estamos pasando, pues, estamos en el periodo de la Guerra Fría, periodo de tensión, distensión, volvemos a la tensión. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? La guerra de las Coreas, que el profe momento lo comentó, el problema de la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, las potencias estaban más que preocupados en su producción alimenticia, estaban orientados a una industria militar. Y es por ello que entonces países como el nuestro se habían beneficiado, puesto que las potencias no tenían como prioridad atender pues la industria alimenticia. Y el Perú aprovechó ese espacio, ¿correcto? Con nuestra producción de enlatados y comenzamos a exportar los productos enlatados y la harina, aceites de pescado, ¿no? Muy bien. Y eso fue favorecido por, recuerda, el dominio marítimo que teníamos hasta la milla número 200. En el aspecto político y social, bueno, se da la denominada convivencia, sea el triunfo de la Revolución Cubana, que va a influenciar en el Perú. Recuerda también, esto va a desatar, como en toda Latinoamérica, en realidad, no solamente en Cuba, no solamente en el Perú, en toda Latinoamérica, producto de la victoria de Castro, ¿no? Y la Revolución Cubana, se comienzan a formar focos de rebeldes contra el régimen, tratando de imitar lo que sucedía, pues, o lo que sucedió en Cuba. Y sobre todo, ¿en dónde? En las zonas alejadas, en las zonas campesinas, ¿ya? Donde la visión del campesino era, o siempre fue el más perjudicado, ¿no? También imitando o copiando, ¿no? Lo que también había hecho Fidel o en su momento también Mao en China, ¿no? Siempre estos pocos rebeldes trataron de ocupar y a tener adeptos en las zonas del campo, ¿ya? ¿Qué más? Tras la selección del año 62, ningún candidato alcanzó los votos requeridos por ley y tomaron el control de las Fuerzas Armadas. Otra vez acá hay problemas. Manuel Prado, bueno, se convoca elecciones, ¿no? Y entre los candidatos estaban, pues, Odría, ¿no? Aya La Torre,
y un chiquillo, para ese entonces, Fernando Belaúnde, que ya se había formado, ¿no? El Partido de Acción Popular. La elección en realidad la gana Ayala Torres, la gana, pero no alcanza los votos mínimos que requería la ley. Y ante cualquier situación o artimaña política quizás de Manuel Prado, para quizás a Lapra darle el poder, ¿no? O declarar la victoria de Ayala Torres, es que con apoyo del Congreso, pues los militares toman el poder, toman el control, para evitar que Ayala Torres de una manera llegara a ese control de algo, ¿no? Y bueno, pues se establece otra vez una junta militar, ¿no? Llega entonces por aquí los militares al poder. Profe, Dime, sí, y chicos, no olviden que el profe estaba comentando algo importante acerca de cómo en el gobierno de Prado se empiezan a sentar bases industriales, por ejemplo, en el rubro pesquero, pero también recordar que debido al incremento de ese mercado industrial se requiere también profesionales para promover de alguna forma el capitalismo industrial en el Perú. Y esos profesionales van a gran medida de ellos egresar de la UNI. Recuerda que nos hemos pasado eso un poquito atrás. En 1955, la Escuela de Ingenieros se empezó a llamar Universidad Nacional de Ingeniería, como hoy ocurre en el gobierno de Odría, ¿ya? Entonces, hay un plan industrial que lo va a continuar inclusive también los propios militares que ahora el profe va a abordar. Siga, profe. También recordado, muchachos, inicialmente, ¿no? Tanto en San Marcos también como en la UNI, los primeros estudiantes eran pues hijos de familias aristócratas, de familias pudientes, era algo exclusivo aún, ¿no? Pero veremos ya a partir de estos gobiernos en adelante, de la UNI o más adelante, que los que llegan a la universidad ya no son pues hijos de las familias exclusivas, ¿no? ¿Quiénes llegan ahora? Los hijos de ese cholo emergente. Llegan los hijos de ese obrero, de ese empleado. Y esto justamente sería importante, ¿por qué? Porque provocarían el ascenso y la expansión, ¿no? social de la llamada clase media que luego tendría el control político o buscaría participar políticamente, ¿no? Justamente cuando aparecerían los partidos justamente de centro, ¿ya? Bueno, entonces por acá tenemos el gobierno de Pérez Godoy, quien da el golpe, ¿no? Forma la junta militar y da la ley de bases para la reforma agraria, inicialmente en el Valle de la Convención, en Cusco, ¿correcto? Para una mejor distribución de las tierras y justamente acabar con las protestas o huelgas de la población indígena o campesina en esta región. Y era algo interesante, ¿ah? Esto de la reforma agraria. Ya se comentaba, ya se hablaba, ya se difundía la idea. Es más, recuerda que hasta los mismos norteamericanos después van a prácticamente exigir, ¿no? Que cada gobierno implemente esto de la reforma agraria. ¿Para qué? Para evitar la expansión de grupos socialistas o movimientos guerrilleros en las zonas alejadas. Luego del gobierno de Pérez Godoy, sucede Nicolás Lindley, ¿ya? Pero ya básicamente para convocar elecciones, ¿correcto? Donde sería victorioso Fernando Belaúnde en el año 63. Tomaría el poder y volverían los civiles otra vez a gobernar, ¿no? Fue el primer gobierno de Fernando Belaúnde con el Partido Acción Popular, personaje recuerda importante, puesto que era en realidad el primer partido de clase media que llega al poder, ¿ya? Y volvemos a la vía democrática, ¿correcto? Se alcanza en su gobierno el boom pesquero. Este gobierno fue beneficiado por este boom de la explotación, la extracción y la producción, ¿no? pesquera, con la presencia de también ya las primeras bases industriales en esta producción en Chimbote principalmente, se instalarían, como así también en Piura, ¿ya? En el puerto de Paita, fomentando aún más o potencializando aún más la expansión y el crecimiento y el desarrollo de los puertos, ¿ya? Entonces eso sería lo importante en este gobierno. Se creó el Banco de la Nación para una mejor administración, recuerda, de los pagos a los empleados burocráticos, a toda la burocracia. Se impulsó la construcción de la carretera marginal de la selva, que se inicia la construcción del primer gobierno, pero se culmina en el segundo gobierno, justamente esta carretera, para conectar, como dijo el profesor Mentos, ciudades importantes en esta región de la selva central. ¿Ya? Bueno, a lo largo de toda la selva, de selva norte hasta la selva sur. Se inicia la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, el cual se convertiría en algo estratégico importante, hoy por hoy el primer aeropuerto internacional del país, así como la construcción de la refinería de La Pampilla. Y este es un detalle importante, ¿no? Y bueno, por ahí se profe también da un detalle mayor. En el caso de la refinería de La Pampilla, justo va a ser el punto de quiebre, ¿por qué? Ya te podríamos producir lo que dijo el profe, ¿no? Petróleo nosotros mismos o combustibles, ¿ya? Refinarlos, procesarlos, en un punto diferente a Talara, ¿no? A Piura, en la cual la controlaba la IPC. Y de aquí se estaría un problema, ¿no? Justamente lo que está en la parte final, el escándalo de la página 11,
porque se tendría que firmar un nuevo contrato con la IPC, ¿cierto, profe? Correcto, profe, así es, el escándalo, escándalo. Muy bien. Entonces, el aspecto social y político. Sea la oposición, bueno, ojo, Fernando de la Unde gana las elecciones, ¿ya? Pero en el Congreso la oposición es absoluta del APRA y el movimiento odrista, ¿está bien? Justamente ellos, de alguna manera, van a boicotear, van a sabotear, van a impedir la ejecución de la ley de la reforma agraria, que Fernando Belaúnde le impulsa, ¿está bien? Impulsa la reforma agraria, pero el APRA y los odristas se oponen a ella, ¿está bien? Entonces, esto va a generar pues también un problema social, problema grande, ¿no? Por la no implementación de esta reforma agraria. Surge así también guerrillas de izquierda, como el MIR, ya, Sergio Punta Luceda, las cuales buscan, ¿no?, imitar lo que había pasado en Cuba, y el escándalo de la página 11, ¿no?, este contrato que se va a firmar con la IPC, y justo la página 11 era la que contenía, ¿no?, el tema de las contribuciones o las obligaciones, ¿no?, de la IPC con el Estado peruano, ¿ya? Justamente por aquí ya merodeaba, ¿no?, entre el Ministerio de Economía, un tal Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, que hasta hace poco fue presidente. Y ahí él justamente fue testigo de esa situación de oposición del Congreso y Parlamento, y bueno, fue el escándalo que desató por este nuevo contrato, ¿ya? Intereses que lógicamente estaban por ahí por debajo de la mesa, fueron vistos y esto motivó que los militares vuelvan a dar un golpe de Estado ante el descontento social, ¿no? Y así es que llegan al poder los militares nuevamente, liderados en este caso por Juan Velasco Alvarado. Año 68, llega e impone su plan político, el plan Inca, que en una palabra se resumía lo tienes, estatización, ¿ya? Aquí la palabrita mágica es la estatización, perdón. Era un gobierno totalmente nacionalista, en realidad su gobierno se basó en un fuerte nacionalismo, un fuerte sentido de patriotismo en cuanto a las empresas, a la producción, a la industria, etcétera. Lógicamente, estatizó la IPC, con la cual se vio el escándalo, luego también la mina, los ferrocarriles, la energía eléctrica, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo fue estatizándolo. Todo fue Profe, nace Petroperú, no se olvide, profe. exacto, nace Petroperú, Claro. claro, justo esto nace Petroperú, Hierro Perú, Minero Perú, Pesca Perú, todas las empresas pasaron a dominio público, ¿no?, del Estado. Él implementa, y no solamente implementa, él sí ejecuta, ¿no?, la reforma agraria Claro. que había frenado el Parlamento anterior. Y es por eso que muchas veces nuestros abuelitos, si les preguntas, si nuestro abuelito viene de provincia, nuestro abuelito fue campesino, adoran justamente a Velasco, ¿no? Lo tienen como un dios debido a la implementación de esta reforma agraria. El Profe, problema es que... pero también lo odian, ¿ah? Los Ah, oligarcas, los gamonales lo odian a eh, Velasco. exacto, quien lo odia es el gamonal, como dice el profe, el hacendado, ¿no? El que era dueño de la tierra, pero quien lo va a aplaudir es lógicamente el campesino. Pero el problema es que el campesino tiene orientación técnica, no sabía nada de exportación, contabilidad, administración, y toda esa situación generó la creación de formas de, justamente las CAP y las AIS, para poder administrar, ¿no?, esas tierras que estaban en manos del indígena o del campesino. Pero aún así no fue un eficiente, no hubo una eficiente orientación técnica, la cual provocó que la producción disminuya y eso va a motivar o va a influenciar en la crisis económica también. Se da la caída de las exportaciones debido a la crisis del petróleo no internacional, a la reducción del precio del cobre, entre otros factores más. En lo social se crea el Sinamo para crear empleos temporales, y la caída de Velasco se da puesto que, uno, en realidad no hay solución a los problemas económicos. Segundo, la huelga policial, que motivó pues un caos interno, ¿no? Policías se declaran en huelga y el presidente ordena que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad, pero más que la seguridad era ir a reprimir a la huelga policial. Así es que vamos a ver enfrentamientos entre militares con sus metralletas y los policías con sus pistolas defendiéndose, ¿no? Y el episodio más, digamos, sangriento se dio en la actual comisaría Alfonso Ugarte, ¿no?, que una vez ha pasado por ahí pasa tu metropolitano, está en España, ya ahí los tanques militares salieron a bombardear, o bueno, a atacar en este caso a la comisaría, ¿no? O gendarmería, también le llamaban algunos, ya producto de esta huelga policial del año 75. Y la delincuencia, feliz, ¿no? A las afueras de Lima, en el, bueno, vandalismo, saqueos, etcétera, ¿no? Así estaba Lima en ese contexto. En esa situación sale el gobierno Velasco, lo deponen y llega al poder Francisco Morales Bermúdez a partir del año 75, pero más fue un gobierno ya de transición para retornar a la democracia, ¿correcto? Su plan
de gobierno fue denominado Tupac Amaru. Su gobierno, lo más importante en él, se restituyó, bueno, el régimen democrático a través de la creación, perdón, de la convocatoria a elección de la Asamblea Constituyente en el año 78, la cual va a ser presidida por Víctor Raúl. Ahora sí, Víctor Raúl le dejan ser presidente, ¿no? En este caso de algo, y va a ser presidente de la Asamblea Constituyente, para redactar una nueva constitución, la que saldría en el año 79, cuyos cambios esenciales se harían en el tema del voto. Se establece el voto universal. Votarían todos, ciudadanos mayores de edad, sin distinción, ¿no? Sin distinción de género, hombres, tanto hombres como mujeres, sin restricciones, a partir de su mayoría de edad, sin importar su nivel de instrucción. Otro cambio, la ciudadanía. Tú le preguntas a tus abuelitos, se acordarán que su ciudadanía la obtenían a los 21 años en esos tiempos. Ellos te pueden comentar eso. Hoy, en cambio, la cumplimos a los 18, ¿no? Se establece esto a partir de esta nueva constitución, la mayoría de edad a los 18 años, y para evitar problemas, reclamos y pugnas, ¿no?, en el tema electoral, entre los dos candidatos que saquen mayor votación, se iría una segunda vuelta, ¿ya? El objetivo era, pues, evitar justamente los reclamos y también golpes de Estado, que los militares entren a ver que hay tanto problema político por una elección. Entonces, los dos candidatos que no alcancen, si no alcanzan el más del 50%, los dos de mayor votación irían a una segunda vuelta, y con esto ya se evitarían reclamos, ¿no?, políticos más adelante. Se realizan en las elecciones del año 80, resultando presidente o electo por segunda vez Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Y ya en este día de elección se daría el primer atentado, ¿no?, del Sendero Luminoso, primer atentado terrorista en Chuchi, en Ayacucho, ¿correcto? Con el cual entonces llegaríamos al fin de la clase, y esa sería la clave del día de hoy. Perfecto, chicos, gracias por la atención. Sí, chicos, gracias más bien por la atención. Repasen, por favor, y entren al Moodle. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Me voy a dejar de presentar.